¿Qué tal amigos? Yo soy Carolina García y los invito a suscribirse en Patreon 24/7 y activar la campanita de las notificaciones. Vamos comenzando con la información del día de hoy, pero antes quiero recordarles que en pantalla va a aparecer nuestro número telefónico para que nos contacten a través de WhatsApp y de Telegram y nos hagan llegar sus denuncias ciudadanas. Y bien, pues ya pasando a la información del día de hoy, resulta que hay muy grandes y buenas noticias. Y es que México está alcanzando niveles completamente históricos y esto es gracias ni más ni menos que del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos pasando con esta información y es que por más que decían que con el presidente no iba a haber un crecimiento económico, que íbamos a terminar mucho más endeudados, que a México ya se lo iba a cargar el payaso, pues a pesar de todo esto, la información es otra. El gobierno del presidente realizó un pago histórico y récord a la deuda externa de nuestro país. Se realizó el mayor pago a los intereses de la deuda externa por la cantidad de 4.039 millones de dólares, lo cual representa cerca de 80.877.74 millones de pesos durante el primer trimestre de este año. Esta cifra es un 7% mayor al pago que se dio durante el mismo trimestre del año pasado, la cual es la cifra más alta al pago de intereses de la deuda externa desde 1980. Mientras que el pago de intereses de la deuda externa por parte del sector privado fue menor este trimestre comparado con el del 2020. Y es que el sector privado de México pagó 1.657 millones de dólares, unos 33.179.11 pesos, un 19% menos con respecto al primer trimestre del año anterior. El vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, indicó que este pago al interés de la deuda externa es señal de una recuperación económica, y es que durante más de 40 años México no había hecho una aportación de este tamaño para pagar los intereses de esta deuda. Para marzo de este año el monto es de 229.060.7 millones de dólares, lo cual a pesos mexicanos es de 4.586.674.53 pesos mexicanos. Cabe recordar que la política del gobierno del presidente López Obrador es de cero endeudamientos con organismos internacionales, además de una fuerte política de austeridad republicana que ha permitido impulsar el desarrollo económico de nuestro país. Y bueno, pues también esta austeridad republicana ha permitido o ha ido abonando, ha ido sumando para que hoy en estos momentos se pueda realizar este pago histórico a la deuda externa de nuestro país, gracias a que estamos ahorrando, gracias a que se está aprovechando más el recurso del pueblo de México, es que se están logrando hacer estos grandes pagos que no se habían visto en más de 40 años, lo que estamos viendo aquí en esta información. El año pasado se dio un megapago y ahora estamos pagando un 7% más de lo que se dio el año pasado. Este paso, pues México va a tener otra perspectiva. México ya no va a sentir que la están apretando tanto el pescuezo y se va a pintar otro panorama económico que va a beneficiar a todas las familias mexicanas. Y es que, bueno, resulta que la oposición, los conservadores, los del régimen neoliberal, en lugar de estar abonando, en lugar de estar pagando como debería de haberse hecho, estaban adquiriendo más deudas. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué mejoras tenía el país como para justificar tanto endeudamiento? ¿Cuánta obra se hizo? ¿Qué tanto mejoró la infraestructura de nuestro país? ¿Creció acaso también el sector privado para poder decir que entonces había también un mayor número de contrataciones y esto se traducía en más empleos para el pueblo de México? Porque a mi perspectiva, México se iba endeudando para ir manteniendo los zánganos que teníamos en el poder, porque se lo clavaban, porque era poco lo que hacían, era poco lo que daban para el pueblo de México y era mucho lo que se iban guardando en sus cuentas bancarias. Para muestra un botón y tenemos esta nota con Peña Nieto: la deuda creció el doble que con el presidente López Obrador.
dice la Secretaría de Hacienda. En la primera etapa del gobierno de Enrique Peña Nieto, 2012-2014, el saldo total de la deuda del sector público creció 2.8 billones de pesos en términos nominales, más del doble en comparación con 1.3 billones que se incrementó en el mismo periodo 2018-2020 de la administración de Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo lo que estábamos viendo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y ellos dicen también que ocurrió en un ambiente en el que durante el 2020 la economía mexicana cayó 8.2% a causa de los estragos que ha causado en México la pandemia de COVID-19, dando como resultado la peor crisis en más de 8 décadas. Es decir, que si no hubiera existido esta dichosa pandemia que ya nos tiene hasta la madre a todos los mexicanos, bueno, pues no se hubiera tenido que adquirir este 1.3 billones de incremento a esta deuda externa, y aún así esto no es nada en comparación con lo que se iba incrementando con Peña Nieto, con Fox, con Calderón, y ellos sin tener la crisis económica que se generó en el mundo entero por el COVID-19. Imagínense, nos hubiera agarrado la pandemia con un Calderón, con un Peña Nieto, y no, hombre, México ya hubiera vendido hasta el alma. En lo que refiere a la deuda externa del sector público convertida a pesos, el saldo total se incrementó en la primera etapa del gobierno de Peña Nieto, 560 mil millones de pesos, cifra superior respecto a los 457 mil millones de pesos registrados en el mismo periodo de López Obrador, según la Secretaría de Hacienda. Considerando el peso real de la deuda en la economía como porcentaje del Producto Interno Bruto, la variación en la deuda del sector público en los primeros 3 años de la administración anterior fue de 10.1% del Producto Interno Bruto, mientras que el cierre de 2021 se estima que esta variación sea de 4.4% del producto. La dependencia que encabeza Arturo Herrera destacó que desde el inicio de esta administración se ha enfocado, o encabezaba Arturo Herrera, hay que recordar que ya está pasando a otro cargo, ya está despidiéndose de la Secretaría de Hacienda. Bueno, Arturo Herrera destacó que desde el inicio de esta administración se ha enfocado en implementar una política de manejo responsable de la deuda pública con el objetivo de mantener finanzas públicas sanas y la deuda en una senda de sostenibilidad. Bajo esta estrategia indicó que en 2019 la deuda pública como porcentaje del Producto Interno Bruto se ubicó en 44.5%, nivel menor en comparación con el 44.9% en el 2018. No obstante, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público explicó que para el 2020 pasó de 52.3% del PIB, variación que se explica por la contracción económica derivada de la pandemia COVID-19 y por el incremento promedio del tipo de cambio de las monedas en que se encuentra denominada la deuda externa, lo que generó un efecto de evaluación sobre el saldo de la deuda externa. Pues aquí está un poquito más de esta situación y estamos viendo pues cómo en realidad el presidente López Obrador ha sabido sacar a flote el país, logrando que esta deuda pues incremente una bicoca, y al contrario está logrando pagar y pagar y pagar y pagar y pagar de una manera más puntual y una manera en la que el pronóstico económico para nuestro país pues se vaya mejorando. Esto es lo que hemos estado viendo, esto es lo que estamos diciendo. Pese a la pandemia, este gobierno se ha endeudado menos que el anterior, que es lo que va diciendo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, menos que otras administraciones, que otros gobiernos anteriores. Y esto es un panorama sumamente positivo para el pueblo de México, y estamos viendo que no nada más es este megapago histórico a los intereses de la deuda externa de nuestro país, sino que también, bueno, esto va abonando, pero los pronósticos de crecimiento económico, de recuperación económica para nuestro país en tiempos de post-pandemia están siendo sumamente favorables y sumamente alentadores para todo el pueblo de México. Y bien, con esto concluimos. Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24/7. Suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita para que estén al pendiente de los contenidos que generamos para todos ustedes. No se olviden de dejarnos su opinión en los comentarios y seguirnos en nuestro